Va, ¿ya estamos listos? ¿Ya estamos en el documento otra vez? Sí. Va. El ejercicio 2 viene incorporado con las indicaciones. ¿Por qué? Porque el ejercicio 2 es más amplio. En donde yo ahorita he dejado un límite, ¿ve? He puesto como límite iniciar de la celda B6 a la celda B15. Pero incluso yo puedo poner de la celda B6 a la celda 500, porque como ese es un rango, ¿verdad? Que yo lo puedo establecer la selección, ¿verdad? Entonces, pero ahorita lo vamos a dejar así. Vamos a seleccionar de la B6 a la B15, que sería prácticamente la columna en donde se tiene que establecer los códigos de los empleados que se van a ingresar en esta tabla. Según la indicación del ejercicio, dice por aquí, ahí está. La indicación dice que no se permite introducir el mismo código, pero para poder hacer esto yo tengo que utilizar una fórmula. Bueno, sí se le llama fórmula. ¿Por qué fórmula? Porque no es solo una función, es una fórmula. La función usted ya la conoce. ¿Cómo se llama la función? Ahí lo dice, la función se llama contar punto C. ¿Ya? Y como lo que queremos es que, uno, verifique que el código que yo estoy ingresando no sea el mismo. En este caso estamos hablando prácticamente puede ser un código numérico. Y ese es un ejemplo, contar puntos sí. Lo que está en el rango es igual a lo que está en la primera celda y solo tiene que existir. Esta es una, digamos que en Excel es bien difícil leer las fórmulas, pero lo que quiere indicar esta fórmula es, ¿qué hace la función contar? Recordemos el proceso, verifica un rango, ¿sí o no? Eso es lo primero. Número 2, cuando ya tengo el rango, él verifica un criterio, y el criterio es el criterio de búsqueda. Eso es lo que hace la función en sí. ¿Cómo está trabajando aquí? Lo primero que está haciendo es, tengo que darle el rango. ¿Cuál sería el rango? De B, ese es un ejemplo, pero en nuestro caso, las celdas seleccionadas, ¿cuántas son? D, B6, 2 puntos, a B, 15. ¿Por qué tienen los símbolos de dólar? ¿Ah? Yo voy a dar el dólar. ¿Por qué tienen los símbolos de dólar? Perdón, una referencia. No, va, ahí va. La celda tiene que ser absoluta. No se tiene que mover esa referencia. Entonces, los símbolos de dólar al inicio de la letra y al inicio del número hacen que la celda sea única. O sea, que le estamos diciendo que se tiene que, esto solo se tiene que hacer desde la celda. En el ejemplo iba de 4 a de 13. Y en nuestro caso va a ser de B6 a B15. Intentamos primero cómo está la fórmula. Luego le dice de 4. ¿Por qué de 4? Porque aquí él va a ir verificando celda por celda en el criterio. Pero como este es un proceso que solo necesitamos la primera celda para la referencia, por eso aquí solo se coloca la primera celda. Y Excel internamente él lo va a ir haciendo uno por uno. No sé si se entiende ese punto. Porque ahí es la confusión, ahí puede darse la confusión. Esta no hay confusión porque sabemos que es el rango que hemos seleccionado. Pero este es el criterio. O sea que si yo en la celda B6, en el cuadrito, yo pongo el número 1, significa que en todas las demás yo no puedo volver a poner el número 1.
Entonces, lo que va a hacer esta función es ir verificando que puse en diferentes celdas. Pero hay algo más. Aquí dice igual 1. Sí, aquí igual. ¿Y eso qué significa? Que este número solo puede existir una vez. O sea que lo que yo voy a contar solo puede existir una vez. Claro, no sé si está complicada la parte explicativa. O sea, puede ser que no tenga no hay problema, puede ser que otros fueron por otro lado. Va, pero vamos a hacer el ejercicio. La idea de esta fórmula es que el código no se repite. Ahí eso sí se entiende. ¿Qué significa? Que si yo tengo el 1, se tiene que tener el 2, no puede tener el 1. Estamos bien. Va, entonces ahorita hagámoslo pues. Va, entonces nos vamos a datos, validación de datos. Datos, validación de datos. Yo no me equivoco. Datos, validación de datos. Pestaña datos, herramienta validación. Y en configurar tendríamos que colocar personalizada. Y aquí estaríamos colocando esa fórmula. Igual, contar.zip, paréntesis, y la referencia. B6, dos puntos, B15. ¿Ya? Le puede poner con F4 los símbolos de dólar. Pero yo ahorita no se lo voy a poner. Y aquí sería punto y coma B6, según lo que Excel me permite. Voy a ver si lo puedo hacer más cerca y no sé si se va a ver, porque puede ser que se vea borroso. Cierro paréntesis, igual. O sea que la fórmula queda así. Voy a borrar esta parte. Quedaría así. B6, dos puntos, B15. Aquí es coma o punto y coma, según lo que Excel me pida. Yo recuerdo que en nuestro caso, creo que Excel aquí es punto y coma. B6, cierro paréntesis, igual 1. Por eso se llama fórmula, porque lleva más de lo que tiene la función. Una fórmula es siempre símbolos de ahí. Igual, vale, vale. Y de ahí a ver,
Vale. Por tiempo, a ver, aquí. Es también. Aceptar. Vaya, aceptar. Ahí está. Entonces aquí yo tendría que poner uno, quiero ver, el código, vea. No, código. Aquí tendríamos que generar nosotros un código. Y en base a eso, pues tendría que tratar la manera de que hubiesen diferentes. Pero lo vamos a ir haciendo despacio, vamos a ir haciendo primero las validaciones y después vamos a ir probándolas, porque si no nos vamos a tardar un montón. Ya tenemos la primera. La primera es basada a la referencia. Solo corroboro que hayan quedado como referencia. Sí, aquí hay un vaya. Lo hicimos, ya lo hicieron todos. Lo único que no me fijé es que no le pusimos los símbolos de dólar. No. Lo vamos a dejar por último. Vamos a continuar. Vamos a ir a la segunda. Me acuerdo. Falta símbolos de dólar. Y le voy a poner. Falta 5. Sí, porque si no, no lo va a permitir. No va a hacer la validación. Vaya, ahora vamos con el nombre. ¿Qué dice que tiene que tener el nombre? Dice que el nombre solo es texto. Entonces, nombre y apellido son textos. Por lo tanto, ¿puedo hacer la validación de una sola vez para los dos? Sí se puede. Lo único que tiene que hacer es la selección, mire, de ambos rangos, desde C6 hasta D15. Vaya, seleccióneme desde D6 hasta C15. C6 hasta D15, perdón. Va, reviso. ¿Qué voy a dar la forma? Sí. Va, puede ser algún carácter. Va, adelante, adelante. Sí. Bueno, adelante. Sí. Gracias. Vale. Aquí hay dos puntos. Este dos puntos. No se muevan de ahí. Mire. Después, y ahí hay dos puntos. Vale, ahora seleccionen esos dos y agrégale la función es texto. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Y ya me tienen que ir ayudando ustedes. Vámonos a validación de datos. Validación de datos. Ajá. Ajá. Personalizada, muy bien. En cualquier valor personalizado. Pero he seleccionado ambos rangos, los de los nombres y los de los apellidos de una sola vez. La fórmula sería, dijimos, ¿ok? Es texto, paréntesis. ¿Qué referencia de celda voy a dar? La primera. ¿Cuál es la primera? C6. Y cierro paréntesis. ¿Ya? Excelente. Ahorita no voy a poner mensaje de entrada ni mensaje de error. Los voy a dejar así. Si no, nos vamos a tardar un montón y por el tiempo. Es texto. Ajá, sería esta misma. Y la celda aquí es la C6. Va, denle en aceptar y no tendría que tener ningún error. Aunque tenga las dos reales.
Sí, porque como las dos están en la par, entonces usted solo da referencia a la primera y automáticamente se va a establecer en todas las seleccionadas. ¿Se entiende? Va, ya vamos a aceptar. Ok. Vale, solo corroboro. Si yo me ubico en apellidos, cabal, tendría que decir es texto y tendría que decir D6. Eso significa que está correcto, si yo lo quiero corroborar. ¿Ok? Va. ¿Complementaron todos? ¿Sí? Va. Vamos por fecha de ingreso. Lo corroboro. Va. Vamos por fecha de ingreso. Para aceptamos. Sí. Aceptar. Va. Ahora selecciona fecha de ingreso. ¿Qué dice para la fecha de ingreso? Solo que hay que poner flexible por ya. Yes, please. Right. Oh, present. No. Sí. Habla de ti. Los impactos. Ahí. Segunda indicación que tengo que poner ahí. Fecha de ingreso. Un rango de fechas. Las fechas aquí son un ejemplo de fechas, pero lo estoy poniendo de años anteriores. ¿Por qué? Porque es un control de empleados que son antiguos, no necesariamente son nuevos. Solo que le vamos a incrementar, en lugar de ponerle del mismo año, le vamos a aumentar los años. ¿Ok? Va, pero dice el rango de fechas, solo permitir fechas entre y me da dos, inicio, final. Por lo tanto, yo voy a escoger de validación de datos, permitir fechas en primer lugar. La opción de datos va a estar entre, ahí está bien. Entre, ¿por qué? Porque entre significa de aquí a allá, ¿verdad? Luego le digo fecha inicial. ¿Cuál era la fecha inicial? Vamos a dar el valor X. Del 1 de enero del 2019. Vamos a tomar en cuenta desde enero. Y la fecha final la vamos a poner del 12 del 31 del 2024. ¿Ya? ¿Qué significa? Que en esta tabla solo van a estar el control de empleados que están dentro de estos años, del 2009 al 2024.
Pero vamos a hacer la separación completa. Sin embargo, y no lleva un espacio, 3, 1, letra, 3, 1, letra, todo bien. La fecha completa. Todo bien, formando el piso. Ahí abajo, fecha final. 31, 31, 32, 34. 2024, fecha completa. Vale, deben aceptar. ¿Qué significa? Que en esta celda solo se permitirá quitar extra. Va, ahí está. ¿Qué puse mal? ¿Ah? Ay, sí, al revés. Gracias. Ustedes conocían el mes 31. Vaya, entonces, vaya, ya lo conocimos. Va, pero para que vean que Excel identifica cuando un formato de fecha está malo. Va. Siguiente. Va. ¿A quién más le dio error? ¿Todo está bien? ¿Sí? ¿Fecha está bien? Va. Rango de salario. Solo se permite salario entre 350 y $500. Salario. Este es un rango. Aquí no significa es número, porque número es solo número. Pero aquí me dicen que yo no puedo poner cero. Me dicen que los rangos son permitidos, son de 350 y 500, ¿verdad? Entonces, ¿qué validación de datos tendría que ser? Va, primero seleccione. Seleccione desde F6 hasta F15. Ingrese a validación de datos. Vamos a ver. ¿Qué opción tendría que escoger de la lista? ¿Alguna opinión? Es tal, ustedes no, no se fijen ahorita en la lista. Fíjense qué es el salario. ¿Qué tipo de datos es el salario? O sea que si a mí me pagan 100, digamos, me dan 350,50 centavos, pero como los 50 centavos no entran en número entero, sino en decimal, entonces todos los meses me van a quitar los 50 centavos. Entonces sería decimal. Y sería decimal porque me están poniendo entre. ¿Me entiendes? Si fuese que no importara el salario, podría utilizar esto, porque el salario al final es número. Pero el problema de esto es que no puedo poner puntos, porque el punto no es número. Solo puedo poner decimal, porque el decimal sí acepta puntos. Va. Entonces le digo decimal entre 350 y 500. Voy a respetar ahorita los datos. Eso sería el salario. Y ahorita todos están siendo bloqueados. O sea, no hemos puesto advertencia. ¿Quieren afectar? Ok. Hora entrada. Dice acá que para poder colocar la hora de entrada, dice que debe de considerarse que solo se puede digitar entre las 7:45 y las 8. De caso contrario, significa que la persona llegó tarde. Ese es el único que vamos a cambiar a advertencia. Va, entonces si dice entre
7:45:8, que sería la hora permitida de registrar. Si viene a las 7, significa que vino temprano, pero lo ideal sería de 7:45 a 8. Vale, entonces validación de datos. Seleccionamos de G6 a G15 y en permitir le decimos hora. Y entre. Eso sí, hay que dar un formato de hora. Hay que tener cuidado, porque si es hora, ¿cuál sería el formato de hora? 07, 2:45, 2. Sí, yo creo que así podríamos escribirla. Y vamos a ver, no le voy a poner PM ni AM. Solo vamos a poner así. 08, 2.0C. Entonces, En configurar hay una de permitir, donde dice cualquier valor hora. Y ahí usted establece hora permitida inicialmente, de 45 y hora final que son las 8. Bueno, si yo lo bloqueo, significa que las personas no van a poder colocarse y es más temprano. ¿Ah? Sí, en este caso son 40. Por eso también lo vamos a definir con el formato de cero. Prácticamente creo que es el formato militar el que estamos viendo. Bueno, debe aceptar. No lo vamos a poner advertencia, le vamos a dar así. Démosle aceptar. Va. Ya tenemos, ¿verdad? Va. Luego el siguiente que es número de horas extras, dice que solo se debe de permitir horas entre 0 y 8. No me está diciendo horario, me está diciendo que solo se permitan digitar entre 0 y 8. ¿Y eso qué es? número de horas extra. Ujú. Número de horas extra. La pregunta es, ¿el número de horas extra es un dato entero o es un dato decimal? Porque el número de horas extra no tiene que ver nada con la hora. La hora es un formato horas. Diga que son las 8 de la mañana, las 8 de la noche, son formato horas. Pero aquí me está diciendo que establezca el número de horas extra que yo hice en un trabajo. Y eso es cantidad de horas. Ah, número entero, dice la compañera. ¿Es correcto? ¿Quién ha hecho horas extras en su trabajo? También podría ser. ¿Se puede poner 8.5? Bueno, según cuando uno también, a veces se pone que 8, Le dan la media hora que hace. Se la pagan la media hora. La media hora, que no sea, no sea horas extra. pero vaya, en mi caso, que yo casi no me llamo, Ajá. ya no quedamos una parte, digamos, pero ya nosotros queremos entonces, que vayan sumando y luego. Pues, Entonces, según las políticas de la empresa, ¿no? Si la empresa paga las 2 minutos, sí. Pero si la empresa no las paga, entonces lo ideal sería con las empresas. Pero dejemos la decimal basado en su experiencia. Entonces ahí seleccionen el rango de horas extras y basada en la experiencia coloquémosle en decimal, pero vamos a poner como mínimo 0 y como máximo 8. O sea que no pueden poner 8.30 porque el máximo es 8. Sí, sería, perdón, número de horas extras. Seleccionamos de H6 a H15. Ujú. Y ahí tendría que establecer decimal entre 0 como mínimo
Sí, porque hay personas que no hacen, por lo tanto el valor va a quedar 0. Y como máximo 8. Así es. Ok, le damos a aceptar. Acuérdese, ese es un control de empleado mensual. Y la única palabra que no puse fue mensual. Vale. Luego viene, vamos a ver qué otras opciones vienen. Ay, perdón. Sería total de horas extra. Dice, vale, donde es el rango de total de horas extra, descuento del ISS, descuento de la FP, total descuento y salario, dice que vamos a utilizar una nueva función. Porque ¿eso qué es? Esos son resultados de fórmulas. No es un dato que yo dijiste. Porque aquí me dice, en el ejercicio, el encabezado dice total de horas extra. ¿Cómo voy a calcular el total de horas extra? Según cómo le pague. Si las hace de día, hay un valor de día, y si las hace de noche, hay un valor de noche. Pero lo vamos a hacer de día porque es menos difícil. Pero eso es una fórmula. Ahí, ¿qué hay que hacer? Número uno, habría que averiguar a cómo le pagan la hora. Y luego tendría que multiplicarse por la cantidad de horas. Es una fórmula. Entonces, el descuento del IES es una fórmula porque es el descuento del salario el 3%. El descuento de la FP es otra fórmula. El descuento total son fórmulas porque hay que averiguar el total de los descuentos que le hacen a usted. Y el salario líquido es lo que realmente le pagan después de todos los descuentos y la sumatoria de las horas extra. Por lo tanto, todos esos datos son fórmulas. Entonces, para poder decirle que en esa celda solo se va a poder digitar fórmulas, entonces usted le dice es fórmula. Literal. Y entre paréntesis se le pone la celda que usted está evaluando. Personalizado. Entonces seleccionamos total de horas extra, que sería de I6 a I15, validación. Y aquí donde dice permitir cualquier valor, personalizada. Y sería igual es fórmula, paréntesis. La celda sería I6, cierro paréntesis. ¿Ya? Ok. Sí, y aceptar. Entonces ahí no le va a permitir digitar nada que no sea corta. Como una fórmula iniciando con igual. ¿Ya? Va. Y ya se fijó que ahí no le he quitado la opción de omitir blanco. Porque la tabla es el blanco. Entonces no se le puede quitar. Vale, le damos a aceptar. ¿Qué otro lo va a tener? Vale. Aquí, esta le hicimos separado. ¿Por qué? Porque aquí en medio hay otras dos, que es hora de salida y nombre de la FP. Entonces no se puede hacer de una sola vez con las demás. Pero a partir de descuento del IS, como está junto descuentos de la FP, total descuento y salario líquido, eso sí los puedo seleccionar de una sola vez, porque están a la par. Entonces de esa manera no me va a dar problema. ¿Ok? Entonces selección del rango de L6 hasta O15 y volvemos a aplicar esa misma fórmula. ¿Ya? Porque ahí van a ir fórmulas y ya las vamos a hacer. Vaya, entonces, usted le dice validación de datos, ¿m? Permitir, personalizada, igual
es fórmula y la celda inicial sería L8. Ojo, esa es L, no es I, porque es una L minúscula, a ver. L8. Porque L8 es la primera celda del banco. Ah, el cancelar siempre se está dejando. Por el trabajo igual, es otra paréntesis, sería I6 en este caso. Bueno, sería. Ay, perdón, miren. Sería L6, yo confundí de la tira. Ah, L6. L6. ¿A dónde digo? Entonces, L6. Sí, vea, L6. Y cierro paréntesis. Dele a aceptar cuando ya tenga esta última. Y puede corroborar, si me pongo en O6, tendría que decir es fórmula O6. Ya tendrían que estar, pero con su referencia exacta. Si usted ve que la referencia está equivocada, significa que está mal hecha la validación y hay que volver. Vale. ¿Cuáles nos faltan? Y esa comparación por bien. Igual, ¿cuál nos falta? Perdón. Ahora salieron. El nombre del. Ahí. ¿Está la indicación del ejercicio? ¿Qué dice para hora de salida? Hora de salida dice solo permitir hora igual a 4. ¿Ya? La hora de salida dice que solo se debe de permitir igual a 4. Seleccionamos la hora de salida. Validación de datos. En este caso, como es una hora exacta, hora. Y dice que la hora tiene que permitir marcarse
igual. Vamos a respetar la indicación. Entonces aquí, donde dice, después de haber seleccionado hora, donde dice datos, desplegamos la lista y le decimos igual a, porque ahí me dice que tiene que ser igual a 4. Entonces sería 4. Pero si es hora militar, ¿cuánto es las 4? Porque no es a las 4 de la mañana. Entonces ponemos 16:2.00. ¿Ya? ¿Lo tiene? Le damos a aceptar. Ese no hay problema. Vamos por la última. La última es una función. Esa función ya la hemos visto. ¿Cómo se llama la función? ¿La hemos explicado? Correcto. Oh, aquí. Igual a. Igual a. Bueno, bueno, bueno. Ahí está, cuatro. Pero como se puede aquí, ahora vamos a comprender. Vale, tiene una función que me pide ahí que uso el ejercicio. ¿Cómo se llama? Ahí está, en la pestaña ejercicio. ¿Cómo se llama? Ahí lo dice, se lo di. La última. No, aquí en la hoja que dice indicaciones de ejercicio 2. Ahí está, ve. Rango al nombre de FP. Solo permitir confía y crecer, dice. Y dice, función a utilizar o. Va. Entonces, la función o. La función o es una función que permite hacer varias preguntas. Pero con la única diferencia es que la función o, así como permite hacer varias preguntas, también permite que cualquier pregunta sea correcta. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es verificar solamente que en esa celda se puedan digitar dos palabras. Confío y ser. Solo esas dos. Entonces, con la función o yo voy a poder colocar las dos. O una o la otra. Pero no las dos al mismo tiempo. O una o la otra. Entonces, ¿cómo se hacen esas preguntas? Primero, igual o. Abro paréntesis y le digo, ¿cuál es la celda primera del nombre de la FP? ¿En qué columna estoy en el nombre de la FP? Sí. No, arriba. La letra que tiene. K6. ¿Cómo? K6. K6, va, ok. K6 es igual a confía, cierro comillas. Esa es una primera pregunta. Luego, punto y coma, y voy a hacer la segunda pregunta. K6 es igual a crecer. Sí, las palabras confía y las palabras crecer van entre conjuntos. Con eso en Excel usted hace varias preguntas y basadas en esas preguntas, yo solo le está diciendo qué respuestas tiene que dar. O dígito confía o dígito crecer. ¿Sí? Esta es una forma de poder hacer este proceso. Ahí va a personalizar. Sí. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Selecciono las celdas, me voy a validación de datos, personalizar, y de ahí vamos con la fórmula, que sería igual o, no es 0, es o, paréntesis,
K6 igual comillas, confía, cierro comillas, punto y coma. K6 igual comillas, crecer, comillas y cierro paréntesis. ¿Ya? Y con esto usted está haciendo las dos aclaraciones, que en esta celda solo se puede digitar confía y crecer. Shift 2. Shift y el número 2. Tele al central. Le falta sacar comillas de confía. A2. A6. Le falta ¿ahora? Sí, después de repetir otra vez K6. Sobre bueno. Ok. Bueno. Sí, puede ser perfecto. Sí. Otra vez, K6. Vale. Tenemos perfecta. Verifique caracteres. Por ejemplo, sea así. Igual falta el punto casi. Sí, pero ya sería la cultura funcional y se va a expresar que yo en formato de ser. ¿Qué vamos a editar? Solo ahora vamos a arreglar la del código que tenemos ahí. Pero el paso tiene que poner chitos. Pero si no es más. No, aquí vamos a estar. Y ahí no se me da casi. Solo va ahora. ¿Verdad? Bueno, vale, sí, ya está. Pero sí, vale, ahora se recuerdan que hubo una que nos faltaron dos símbolos de dólar. Sí. A esa. Solamente a esa. A este no, a este, nada más, solo cerrar. Entonces, se van a ir acá. Sí, porque si no, le estamos diciendo que busquen todas. Entonces viene usted y le dice aquí. Selecciona el rango del código. No sé por qué tengo lenta la compu. Mira, pues, ya rato estoy con que. A ver, quizás se debe estar actualizando. Vaya, nos vamos aquí y vamos a tener ahí a la validación. Pero a B15, usted selecciona B15, mire, con doble clic y presiona la tecla F4 y automáticamente se le va a poner los dos dolaricos.
Presiona, mire, pues aquí se me movió, ve, no dice B15, dice B24. Ve. Entonces aquí tendría que decir, y aquí dice B15, se me movieron. Vaya, ve, por eso es importante poner los símbolos de dólar. Tendría que ser B6 y tendría que ser B15, vea. Aquí ve. Repito, le da doble clic ahí donde está el número y presionan F4. Y tendría que quedar B6 a B15. Y el mío decía B15 a B24, o sea que se me movió. Si dice el suyo, porque también se le movió. ¿Verdad? Ahí está. Ese está bien. Este, B6, el primero es B6. Aquí. Mira, y el segundo me dice B15. Ahí está. Va. Va, entonces ahí tienen que poner el segundo. Sí, tienen que quedar bien. Aquí yo la tengo mal, mira, a mí se me movieron los datos. Pero aquí le voy a poner, bueno, es lo de menos. B6. Es que creo que seleccioné al revés, por eso me salía B15 primero. Espérenme, le voy a dar cancelar y lo voy a volver a hacer porque no voy a hacer. De aquí tendría que haber seleccionado para abajo. Uy, tendría que hacer desde aquí. Ajá, B6 a B15, ahí está. Sería F4. ¿Está? Bueno, así tendría que quedar. Voy a ir revisando para verificar. Por si hay algún problema. Sí, está bien. Si la encuentro ponerlo, pues no. Se me movió, espere. Bueno, sí, porque si no le ponen el símbolo de dólar, cada vez que vayan a la siguiente celda, no sé por qué, pero el rango se va moviendo también. Pero eso es normal, porque conceptualmente, cuando un rango no tiene los símbolos de dólar, significa que es una referencia relativa. Por lo tanto, la siguiente se mueve a la siguiente. ¿Entiendes? Así es. La siguiente se mueve a la siguiente. ¿Se entiende? La referencia relativa es cambiante. La referencia absoluta es fija. Por lo tanto, si yo estoy en B6, va a ser B6 a B15. Pero si yo no le pongo los símbolos de dólar, cuando me pase a B7, va a ser B7 a B16. O sea que el rango se me iba moviendo, igual que se va moviendo la celda de aquí. Por eso es que no podía revisar. Pero si yo lo dejo absoluto, él sí va a poder revisar porque el rango es fijo. ¿Ok? Si ya hizo ese proceso, dele a aceptar. Y vamos a empezar a llenar los datos. Por lo menos llenar el primer registro para que usted vea. Vaya, ¿ya terminó de editarlo? Sí, sí. Vale, dele a aceptar. Aceptar. Estamos aquí. Dele clic que ahora está el ¿ya? Solo aquí, ¿ok? Vale, antes de finalizar con este proceso de dar información, ya casi solamente sí, sí, está bien aceptado. Excelente. Seleccionen de los encabezados, vamos a seleccionar. Vale, vamos a dar a aceptar. ¿Sí?
Y ahora me va a seleccionar desde código toda la tabla, pues. Toda la tabla. ¿Ok? Y presionan control T de tomate. Control T de tomate. Si aquí pregunta T de tomate, control T. Esto ya lo hizo usted. Si le pregunta, la tabla tiene encabezado y el chequecito no está, hay que ponerlo porque sí, la tabla ya tiene encabezados. Y le damos a aceptar. Y nos va a quedar así. ¿Ya? Ahora, si yo aquí pongo un código, ya sea 123 o 123, ¿ve? Al volverlo a repetir, me dice, no se puede porque ese código ya existe. Solo que no dice eso, ahí yo tendría que poner los mensajes de error, ¿verdad? Pero que ahorita por cuestión de tiempo, pues no lo pusimos. Esperen. Con el hecho que me diga el 1 no lo puede volver a repetir. Ya me detuvo, ya me dice, este valor no coincide con las restricciones. Y tiene razón, el 1 ya existe, por lo tanto ya no puedo volver a poner el 1. Y eso que ayuda a que el dato no se repita. Es como que alguien me diga, fíjese que mi DUI, el número de DUI lo tiene otra persona. ¿Y eso es válido? No, porque el número de DUI es un dato único. Es como que me digan que su código de estudiante lo tiene otra persona. Eso no puede ser posible porque su código de estudiante es un código único. Entonces, los códigos en las empresas, instituciones, representan una entidad, o sea, una persona, algo, pero solo que sea una vez. Entonces, en una tabla de empleados, un código también es único, porque con el código se hace todo dentro de la empresa. ¿Ok? Ya sea que sea un número, que sea una cantidad de números o que lleve palabras o letras. ¿Entiendes? Vale. Entonces, ya lo probamos que sí funciona, entonces le damos cancelar. Como vamos a llenar el primer dato, el nombre, aquí solo se debería permitir digitar letras. Si yo digito un número y le doy enter, me tendría que anular y está bien. Entonces aquí yo voy a digitar mi nombre, Verónica. Usted va a poner el suyo. Apellido, pone su apellido. ¿Sí? Fecha de ingreso, solo se permite desde el 2019 al 2024. Significa que si yo me salgo de esos rangos, no se va a permitir. Por ejemplo, viene esta persona e ingresó el 31 de... No, tampoco. El fin de año. Ingresó no sé, cualquier fecha, el 6 de marzo, de abril, de mayo del 2020. Como está dentro del rango, no tendría problemas. Exacto, no hay problema. Lo voy a acercar, ahí está. ¿Sí? Código 1, nombre, el nombre suyo, apellido, apellido suyo. Fecha de ingreso, coloco una fecha que está dentro del rango permitido. Salario, ¿cuáles son los salarios permitidos? De 350 a 500, pero ella va a ganar 600. No se permite, cabal. Entonces, ni modo, vean. Si hay una persona mayor de esto, yo tendría que primero consultarlo para ver si se permite el ingreso de este dato y así modificar la validación. Va. 450 la vamos a poner de salario. ¿Me dice? Fecha le puse el 6 de abril del 2020. Hora de entrada vino a las 7:50. 450. Un ejemplo. Hora de entrada 7:50. Está bien. Si pongo 8 con un minuto, 8, 2 puntos con 0,1, no lo permite. ¿Por qué? Que es un minuto, ¿ya? Entonces me dice volver a intentar.
Ni modo, vino a las 7:50. ¿Ya? ¿Cuántas horas extra puedo hacer? 8 más. 8 más. Va, entonces 7 le voy a poner. Va. Tiene que dejar. Total de horas extra es una fórmula. Entonces, si yo aquí pongo que gané $15, no me va a dejar porque 15 no es una fórmula. Tengo que ahí escribir una fórmula. Ya la vamos a hacer, pero ¿ya llegaron ahí? ¿Sí? Va, voy a hacer la fórmula, por eso le quiero decir. Vaya, entonces le voy a decir aquí, vamos a hacer una fórmula donde yo voy a sacar el total. Lo voy a sacar, uno, verificando cuánto una persona gana según su salario al día, porque es del día. ¿Para qué? Para poder verificar cuánto gana en la hora. Va. Entonces, esa es una fórmula. Entonces, ¿eso cómo se hace? Igual. Lo primero que tengo que hacer es verificar cuántos días son a la semana. Bueno, al mes, perdón. ¿De 30 o de 31? ¿Cuánto le dejamos? Porque no todos los meses son de 31. Va, de 30. Entonces, abro paréntesis y le digo 30 entre el salario. De esa manera yo voy a poder averiguar cuánto me pagan al día. ¿Sí? Así se va a dividir el salario entre los 30 días. ¿Sí? Va. Entre, ¿cuántas horas trabajo? Normalmente son 8. ¿Sí? Va. Algo bien importante, lo voy a volver a hacer. Voy a borrar esto. Va, miren. Después de haber puesto 30, yo puse la pleca, pero yo no digité la palabra salario. Yo le di clic a donde se encuentra el salario y él me puso el nombre del campo de donde está el salario. Pleca 8, ¿qué? Entre 8 horas. ¿Ahí qué tengo? Ahí ya tengo dos divisiones. Dividir 30 entre el salario entre 8 horas. ¿Sí? Luego, ¿qué iría? Ahí yo tendría cuánto me pagan la hora. ¿Sí? Va, cierro paréntesis. Y le voy a decir por el número de horas extras. Le va a aparecer todo ese texto. Y cierra paréntesis. ¿Ya? Ese texto no lo digito yo. Solo le doy clic a la celda y él solito se coloca. ¿Sí? Si yo no quiero darle clic, tendría que decirle la celda, que sería I6. ¿Verdad? En este caso, perdón, H6 y F6. F6 es el salario y H6 es el número de horas que. O lo digito como referencia o le doy clic. Estas son las opciones que tengo. Va. ¿Ya cerró paréntesis? Dele enter. ¿Cuánto le dio? A mí me dice que no se puede. Hay un problema con hay un problema. Ah, espérenme, hay algo que no. Sí, espérenme, yo me equivoqué. Gracias. Estoy cerrando un paréntesis que no. Ahí está. Y me dio. Ah, sí, está mala la división. Ni modo, la vamos a arreglar. Esto le va a dar error porque aquí no hay datos. ¿Ok? No es que sea error. Va, pero aquí me da a mí 50 centavos.
Vale, sí, tenemos un problema. El problema está aquí. Sí, el problema está aquí. Bueno, ni modo. Vale, lo vamos a volver a hacer. Denle en control Z, vale. Control Z, denle hasta que se le quite. La vamos a volver a hacer. Lo vamos a hacer en la pizarra primero para que nos quede claro. ¿Va? Quedaría así. Igual sería. Déjenme pensar bien. Sería 30 días. ¿Sí? Entre el salario, al revés sería, perdón. Sería el salario, ¿qué celda está el salario? F6, entre 30. Ahí está bien. ¿Sí? Vale. Esta sería la primera división. Tendríamos que hacer una primera división. Vale. Luego sería, ahí tenemos uno. De ahí tendríamos que decirle entre 8 horas. Ahí sí creo que estaría bien. Entre 8 horas. ¿Cierto? Y luego tendría que decirme por el número de horas extra, que sería H6, perdón. H6. Vale, lo vamos a hacer así para que no nos pongan los no. Ni modo, lo voy a probar. Vale, si es. Acuérdense que estamos sacando un dato que desconocemos cómo se saca, ¿eh? Estamos averiguando. Ya con eso terminamos. Paréntesis, F6, ahí está, salario, entre 30, entre 8, por H6. Va, si no, lo vamos a hacer y en base a eso voy a evaluar qué está haciendo Excel, porque también hay formas de evaluar cómo se está procesando la fórmula. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? Para decirme si le dio bien, si le dio enteros. 13.25. Ah, pues sí. Ah, pues ya lo dio bien. Ya lo dio bien. Sí, estábamos haciendo la división al revés. Estaba poniendo primero los días y primero el salario entre los 30 y entre los 8. Así es. Sí, es que un dato ubicado en una posición correcta puede alterar el resultado, ¿verdad? Entonces tendría que darle 0. No tendría que darle 0. 13.125. Si tiene 450 de salario y 7 horas, sería lo mismo que antes. Lo mismo ahí está, el valor. Ah, pues tendría que darle 13 puntos. Si tiene los mismos datos que yo tengo. 11, dependiendo del salario. Para Carlos, aquí ya se falta colocar número de la renta, 7. Ahí, igual, y la puedo ya. Paréntesis. Es, ahora, F6, entre, por 30 días, por 30, entre 8. De la paréntesis, por 3. Número de la sería H1, H6, que nos está bien. Ah, y le pongo ahí el fondo, porque bien,
Vale, ¿ya tienen eso? Sí. Sí. Uno. Ah. Esto pasó porque, ya han alcanzado, Vaya, eso, ¿verdad? Sí. Ah, excelente. Va, y lo demás, ahí está. Ya no dio el error, ¿verdad? Vale. Vale, entonces aquí tendría que decir hora de salida, 4. Bueno, no 4, 16. Que son las, miren, automáticamente 4 p.m. 16, 2.00, tiene que escribir ahí. Nombre de la AFP, confía. Repito, aquí tiene que escribir 16, 2.00 y al escribirlo, automáticamente le pone las 4 p.m. ¿Lo puso? Va. El otro es confía y lo tiene que dejar. Descuento del IS es igual F6 por el 3 y el símbolo del porcentaje. Sí, del IS es igual F6 por el 3%. ¿Sí? Descuento de la AFP lo voy a poner en general, no lo voy a poner basado si es confía o es Excel, porque nos vamos a tardar más. Sería F6 por el 7%. Ese sería para el descuento de la AFP. Descuento del IS, F6 por el 3%. Y descuento de la AFP sería F6 por el 7%. Vale. Total descuento es la sumatoria de los descuentos. Sería igual L6 más M6, que es ahí donde están los dos descuentos. Descuento del IS y descuento de la AFP. Igual L6 más M6. ¿Ya? Y el salario líquido sería igual F6 más I6, ¿ya? Eso va a ir en paréntesis. Menos los descuentos. Los descuentos están en N6, porque hay que descontar. ¿Ya? ¿Cuál? Ah, bueno. Vale, entonces eso da esto. Y igual, paréntesis. Vale. Estos son los descuentos. Están, vean, la para arriba tiene los encabezados. Este es el IS y este es el AFP. Aquí están las fórmulas.
¿Ok? Esta es la fórmula del descuento y esta es la fórmula del salario líquido. Si se quedan una, me dicen cuál. Salario líquido, dije, F6 más I6, cierro paréntesis, menos N6. ¿Ya? Y me dice que todo me van a pagar solo 418 al mes. Pero ahí solo tengo que tener 2 decimales, entonces tendría que arreglar. Bueno, y así usted ya puede llenar y ya tiene una lección. El AFP es 106 por el Si no lo vamos a pero resultamos. Sí, ahí estoy grabando. Ahí estoy grabando. Sí, así es. Si cabe el salario, todo lo demás. Aunque vamos a hacer el caso de cada importante. Ahora, paréntesis, para que sume solo los ingresos y después hacer los impuestos. Esto acabando para que ustedes puedan volver a verlo. Y le pueda servir más a ella. Por eso es que la validación de datos sí, y así se hacen para cualquier cosa, ¿verdad? Con esto usted protege la celda, porque en esa celda donde se está poniendo el guardia, lo único que pueden haber ahí son cuadros. No pueden haber letras ni números fijos. Por ejemplo, ¿qué sería? No, mejor que quitémosle que 500 ganan. Y todo lo que después no se puede, porque ya está definido que iba a ir en transporte. ¿Ok? Sí. Para aguanten y nos vemos El próximo sábado. el próximo sábado. No. Ya nos pasamos. Cabal. Vale, siempre estén pendientes de sus notas. No les olvide.